Sí, ya te extrañaba, ya te extrañaba. Amén. Bueno, familia, en esta noche nosotros nos hemos reunido con el único propósito de que hoy el Señor nos pueda encontrar. Amén. Que Él hoy nos encuentre. La visión de este tiempo de vigilia tiene 3 partes, ¿sí? Sanados en el corazón, llenos del Espíritu Santo y enviados con propósito. Amén. Cuando Dios nos sana y nos llena, tenemos el poder y la capacidad de operar en los propósitos de Dios. Y hoy Dios nos quiere hablar justamente de eso, de nuestro corazón y de cómo Él nos puede sanar y Él nos puede llenar y enviar para que usted sea esa persona que usted impacte su familia. Amén. Así es que en esta noche solo disponga su corazón, prepare su vida para que Dios le hable y para que Dios le restaure. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y le diga: bendito papá, bendito Dios, hoy yo te agradezco en esta noche, porque tú eres el que hoy nos está levantando, Señor, en este tiempo. El que hoy, papá, nos ha reunido para llenarnos de su presencia, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Para que hoy, papá, ese poder que solo viene de ti, bendito Dios, nos alcance a todos. Porque hoy necesitamos una transformación en el corazón. Y solo transformados, papá, nosotros podemos cambiar nuestra vida, papá. Y cambiar lo que estamos viviendo, Señor, nuestras circunstancias. Por eso, Señor, en esta noche dígale: hoy quiero escucharte, papá. Hoy, Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Bendice a todos los que están por venir y a todos los que estamos acá. Toma el control de cada prédica, de cada tiempo, y hoy ministranos con tu poder, Espíritu Santo. Y si tú crees que Él está aquí, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, en esta noche Dios nos quiere hablar un tema que se llama reconstruyendo la ciudad del alma. Amén. Reconstruyendo la ciudad del alma. Y vamos a abrir, si usted tiene su Biblia, si usted tiene un celular, para que pues hoy pueda encender el celular, o si no, júntese un cristiano y lea ahí con él la Biblia, ¿sí? Y vamos a abrir en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24, ¿sí? Recuerde que el mensaje de esta noche se llama reconstruyendo la ciudad de tu alma. Amén. Y vamos a abrir en Primera de Tesalonicenses 5:23, 24. Vamos a tenerle ahí. Y yo quiero hoy comentarle que, bueno, vivimos, y esto es algo que todos ya sabemos, tiempos que no son fáciles, tiempos que no son sencillos, y vivimos en un mundo hostil, en un mundo donde las cosas no son tan llevaderas como uno quisiera. Siempre hay obstáculos con los que tenemos que afrontar para poder llegar a las metas, a los objetivos que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen un anhelo en su corazón? Sí, creo que de alguna forma todos tenemos ese anhelo de cambiar algo en nuestra vida. Tal vez nuestro carácter, tal vez nuestro matrimonio, tal vez el futuro, los sueños. Siempre hay algo que nosotros anhelamos, pero también hay dificultades. Este mundo, familia, no es fácil, no es sencillo. Y el sistema de este mundo lo que anhela es que usted esté bien por fuera, pero por dentro esté vacío. Haga de cuenta que usted se va a una casa y esa casa tiene piscina, esa casa tiene el patio bien podado, un patio verde con juegos, hermoso, con una hermosa parrilla para poder asar. Pero cuando por dentro la casa no tiene camas, tiene solo basura, todos los muebles de la casa por dentro están podridos,
hay pestes dentro de la casa, ¿sí? ¿Sabe quién podría vivir dentro de esa casa? Nadie. Aunque la casa esté bien cuidada por fuera, si por dentro de la casa es inhabitable, ¿en qué se convierte esa casa? En algo vacío, inhabitable. Así quiere el mundo que usted viva. Bien por fuera, pero por dentro vacíos. Sin propósito, con tristeza, con dolor. Y esa es la forma en la que el mundo anhela que nosotros vivamos. Es decir, guapos por fuera, pero el corazón destrozado. Pero Dios viene a darle una solución cuando el interior de nuestras casas está roto, ¿sí? Cuando una casa por dentro es inhabitable, se vuelve vacía, nada nos llena. Trabajamos, ganamos dinero, pero seguimos con un corazón vacío. Y Dios quiere ordenar lo que está dentro, no solo lo que está fuera. Por fuera nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero la pregunta que nos hace Dios todos los días: ¿cómo estás por dentro? Porque afuera hasta podemos cargar una Biblia, pero Dios sí sabe cómo está tu corazón. Tal vez perdió la esperanza, tal vez perdió la fe, las ganas de seguir. Pero quiero decirle en esta noche que Dios ha venido a darle una restauración integral de su vida. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es Él que os llama, y Él también lo hará. Amén. Sí. Mire, familia, nosotros cuando podemos estar por fuera bien, pero la pregunta es cómo está el corazón. Tal vez hay insatisfacción, tal vez hay tristeza, hay dolor. El problema más grande del ser humano no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Déjeme darle algunas citas de cómo está la situación de la salud mental a nivel mundial. 1 de cada 7 personas en el mundo vive con un trastorno mental. Más de 1.100 millones de personas tienen un problema de salud mental. Solo la depresión afecta a más de 330 millones de personas. Los trastornos mentales representan alrededor del 14% de todas las enfermedades en el mundo. Es decir, cuando la depresión, cuando la ansiedad, cuando la tristeza nos alcanza, ¿sí? Cuando ya no queremos avanzar, nosotros empezamos a enfrentar este tipo de trastornos. Y hoy estas enfermedades de tipo psicológico son más comunes. Nos empezamos a deprimir, a desesperar, cuando muchas de las cosas que nosotros anhelamos no se dan. Y somos más propensos. Entre el 75 y el 90% de las personas hoy no saben cómo recibir tratamiento en su alma. Es un número grande. Entre el 75 y el 90% no saben cómo sanar esa tristeza en el corazón. ¿Alguna vez se ha sentido triste? ¿Alguna vez se ha sentido decepcionado, sin ganas de seguir adelante? Ese problema no es normal. En el Ecuador, en el 2025, más de 1.2 millones de atenciones se dieron en el tema de salud mental. Es un número alto. Más de 146,000 casos de depresión se registran. La ansiedad es el principal motivo de consulta. ¿Alguna vez ha sentido ansiedad en su vida? ¿Alguna vez ha sentido como desesperado? Dígale al de al lado, eso es ansiedad. Sí. Aproximadamente 30 de cada 100 ecuatorianos presentan algún problema de salud mental.
30 de cada 100 ecuatorianos presentan un problema de salud mental. 20% de niños y adolescentes tienen síntomas de ansiedad o de depresión. Jóvenes y niños que ahora escuchamos con más frecuencia se quieren quitar la vida. Se laceran a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque ya no quieren seguir. La salud mental representa el 33.4% de los años vividos con discapacidad. La salud mental es una de las principales causas de sufrimiento más relevantes en el país. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, cuando tuvimos el tiempo de COVID, hubo un gran aislamiento, hubo miedo, depresión, problemas económicos, el desempleo, el estrés, rupturas familiares o de tipo social, uso excesivo de redes sociales, falta de propósito y dirección en la vida. Todo esto ha demostrado que genera ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. El aumento de la necesidad en cuanto a psicólogos va en mayor demanda. Más de 1.2 millones de consultas en Ecuador reflejan una demanda histórica. 1.2 millones de consultas con psicólogos clínicos, consejeros, psiquiatras, programas de apoyo emocional. La demanda crece con mayor tendencia y mayor rapidez. Estamos viviendo una realidad fuerte en cuanto al tema de su alma. Quiero decirle que el alma es algo que muchas veces nosotros descuidamos. Y a veces decimos, no, yo solo necesito que Dios me enseñe cómo poder prosperar. Pero déjeme decirle algo, no hay prosperidad visible si no hay una prosperidad del corazón. Sí. Si hoy nosotros vivimos con una tristeza profunda, con decepción, con falta de perdón, ¿cómo Dios puede bendecirte? ¿Cómo Dios puede prosperar a los tuyos y tu casa si a veces nuestra alma vive en una pobreza espiritual? Pero a veces nosotros tal vez solo estamos pensando en lo visible, pero Dios hoy quiere reconstruir la ciudad de tu alma. Amén. Esa que está rota, esa que cuando tú vas caminando pero nadie te ve, vas dejando como retazos y pedazos de tu corazón que se van cayendo. Nadie ve eso. Pero cuando la depresión, la tristeza profunda entran a tu vida, hay un corazón que está completamente dañado. ¿Sí? Dígale al de al lado, no se distraiga. ¿Sí? Ya le van a llevar el guaguito atrás, tranquilos. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios dice, yo he venido para darles y para guardar de forma irreprensible vuestro espíritu, alma. Él puede cuidarte de forma integral. Nadie más. Amén. Nadie más puede cuidarte. Pero la pregunta es si nosotros estamos yendo al lugar donde tenemos que ir para que esta bendición de Dios ocurra en nuestras vidas. Porque esta forma integral en la que Dios nos quiere guardar y nos quiere bendecir está en la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabe quiénes están en ese tiempo? Dígale al de al lado, usted y yo. Nosotros estamos en esos tiempos. Pero dice la palabra de Dios que su palabra, ¿sí? Los acontecimientos de su palabra son el ejemplo que Dios quiere usar para que nosotros podamos tomar otros caminos en la voluntad de Dios. Dice que su palabra es una amonestación, ¿sí? A veces pensamos que una amonestación es un grito fuerte, pero una amonestación, familia, es algo necesario en la vida. Póngame atención. La semana anterior tuvimos una invitación donde una discípula de aquí del estanque, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el norte y en el sur hay varias vías cerradas. Y yo tenía que irme del Beaterio un poco más hacia el norte y vi una tremenda fila de carros.
Y yo vi un lugar donde aparentemente en el mapa del Google me decía que podía irme por allá. Entonces yo me fui por ahí, la viveza criolla. Entonces un montón de gente me decía: no se vaya por allá. Y yo decía: pero el Google me dice que me vaya por allá. Entonces, como yo vi botado, dije: aquí me la saco. Y otras 3 personas más me dijeron: ¡hey! No se vaya por allá. Eso es amonestar. Entonces, ¿qué cree que hice yo? No, levanté los hombros y me fui. O sea, no me importó, me fui. Oh, sorpresa, que cuando llegué a la intersección había una malla. Y esa malla no detecta el satélite. Entonces, ¿yo a quién tenía que oír? A los que me estaban amonestando. Hoy estamos bien conectados a las redes sociales, hiperconectados, y a veces dejamos de oírle a Dios. Entonces, ¿cuánto cree que me tomó llegar a ese lugar? En ese lugar ya estaba todita la gente, ya estaba puesto el pastel, ya estaba todo. El único atrasado era yo. Sí. Entonces yo les dije: empiecen. Me dijeron: sí, ustedes no van a empezar. Entonces llegué al papelón cuando todo ya estaba listo. Ya se acabaron el pastel. Pero cuando uno no sabe oír la amonestación y no se vuelve diligente para escuchar, uno termina retrasando el destino de Dios. Sí, hoy, familia, nosotros necesitamos volver a ser diligentes para escuchar la voz de Dios. No solo para que hoy asistas a la iglesia y escuches en una pastoral o en una prédica un mensaje, sino que tú le digas a Dios en tu casa: ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué Dios me está hablando esta palabra a mí? Ser diligente es una persona que después de la prédica o del pastoral va a su casa y dice: Señor, esto me dijeron. No estoy de acuerdo, pero hazme ver, porque tal vez por algo me dijeron. No me hagas como cuando le pasó al pastor, que levantó los hombros, ¿sí? Y retrasó su destino. Así retrasamos el destino cuando no somos diligentes con la amonestación de Dios. Y estas cosas, dice, son como ejemplo para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado este tiempo. La palabra de Dios es esa palabra que quiere decirte: hey, no es del camino, escúchame. Porque cuando le volvemos a ir a Dios y nos volvemos obedientes a su voz, viene la bendición. Amén. La bendición no es la asistencia. La bendición es cuando tú vas a tu casa y dices: esto me dijeron, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Dígale al de al lado: no entiendo, pero lo voy a hacer. Hágalo, obedezca, no retrase el tiempo. Vamos a la casa y estamos pensando y vivimos abrazados a nuestra manera de hacer las cosas. No le va a servir. Solo la obediencia trae bendición. Solo la obediencia. ¿Quiere vivir bendición? Vuélvase obediente. Vuélvase de fe. No esté pleiteando con Dios. Vuélvase obediente. La palabra del Señor en Corintios nos dice: aquí está la forma en la que quiero que vivas, para que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean guardados. ¿En dónde? En la palabra. Dígale al de al lado: en la palabra de Dios. Sí, en la palabra de Dios. Estos meses hemos hablado mucho acerca del exilio de Israel a Babilonia y cómo el favor de Dios les sacó de ahí. Y hoy yo quisiera hablarte de una parte muy importante que también habla en este tiempo, y cómo Dios le saca y restaura con un propósito y de una manera que hoy en día también está vigente para nosotros. Cómo Él quiere restaurar la ciudad de tu alma. Amén. El pueblo de Israel tuvo que vivir 70 años de esclavitud en Babilonia porque ellos se olvidaron del favor de Dios en sus vidas y de obedecerle a Dios. Ellos se olvidaron de ser amonestados. No le escuchaban cuando Dios le decía: por ahí no es del camino. Y Dios les decía: ese no es del camino.
Y hubieron dos cosas fundamentales por las que el pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia. El primero es que no supieron valorar la voz de Dios. Cuando tú no valoras la dirección de Dios, créeme, familia, nada bueno te puede esperar. Nada bueno. O sea, no hay medias tintas con Dios. Y número dos, mire lo que dice Jeremías 34:17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, de espada, pestilencia y hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mire cómo Dios les dice: por cuanto no perdonaste a tu hermano, no le perdonaste sus deudas, yo también voy a dejar que en vosotros venga la destrucción. Una de las señales de un alma destruida, ¿sabe cuál es? La falta de perdón, el rencor, el resentimiento. Y Dios dice: por cuanto no perdonaste los pecados y las deudas de tu hermano, yo voy a dejar que el mal te persiga. Hay veces, familia, que estamos buscando muchas cosas con Dios, pero nos hemos olvidado de perdonar, de perdonarnos a nosotros mismos, de que los hijos les perdonen a los padres, de que los padres les perdonen a los hijos. A veces cargamos resentimientos, a veces no nos perdonamos nosotros mismos nuestro pasado y vamos con cargas, con condenación. Y Dios dice: cuando tú no has perdonado, no hay bendición para tu vida. Un alma que está destruida es un alma que todavía carga resentimiento. Tómese un minuto, piense con quién usted todavía no ha perdonado. Ese hijo que constantemente le está recordando al padre lo que le hizo, esa madre o ese padre que se están recordando constantemente los errores. Tal vez no se ha perdonado a usted mismo. Pero cuando no hay una libertad genuina hacia otros o hacia uno mismo, no hay bendición. A veces cargamos con condenación en nuestra vida y nos creemos inmerecedores de algo bueno porque tal vez tomamos malas decisiones. Pero la palabra de Dios dice que Él ya firmó el acta que a usted le ha perdonado de todos sus pecados. Es que yo no me merezco esto, es que yo tomé malas decisiones. Dios ya te perdonó. Dios ya te quitó esa carga. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Perdona. Tienes que salir de ahí. Perdonarte a ti, perdonar. A veces vivimos con resentimientos en la familia. A veces no perdonamos, los hijos a los padres, los padres a los hijos. Y Dios dice aquí: por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar libertad a cada uno de sus hermanos. Un alma va en dirección a la derrota también cuando no escucha la voz de Dios y dice: es tiempo de que perdones. Y esta fue una de las principales causas por las que el pueblo de Israel no perdonaba, no perdonaba las deudas. Estaba ahí con resentimiento, con ira, con venganza, y Dios le llevó al cautiverio. Amén. Mire, cuando usted no escucha la voz de Dios en el fondo de su corazón, por más bonito que se le vea, eso se llama en el fondo orgullo. Eso se llama orgullo. Cuando nosotros no oímos la voz de Dios en el fondo, ¿sabe cómo se llama orgullo? ¿Y sabe lo que dice Habacuc? Antes de la ruina viene el orgullo. Cuando nosotros no le oímos, cuando usted esté pasando por una mala decisión, una ruina, créame, antes hubo orgullo en su vida. Por eso hoy Dios nos dice: vuélvanme a escuchar, vuélveme a prestar oído, vuélveme a ser dirigente con lo que yo te digo. El pueblo de Israel no le escuchó y terminó en el exilio, cautivo 70 años. Amén. Dios no te quiere tener ahí. Dígale al de al lado: Dios no te quiere tener ahí. Sí.
Entonces, familia, cuando el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo, dice que llegó el tiempo. Pasaron los 70 años y Dios levantó a un rey que se llamaba Ciro, que fue el rey que Dios usó para que abriera las puertas para el regreso de Israel a su tierra. Pero en este proceso Dios usó algunos hombres, y 3 de los más importantes. El primer grupo, al mando de un líder que se llamaba Zorobabel. Él construyó el templo físico nuevamente en una Israel que estaba totalmente devastada. El segundo hombre y grupo que llegó fue Esdras. Y Esdras, como ya había templo, ¿sabe qué le pidió Dios que levantara a Esdras? La adoración. O sea, había el templo, pero no había el deseo de adorar, de tener intimidad. Y Dios tuvo que levantar a un hombre que se llamaba Esdras para que levantara la adoración. Pero hubo un tercer hombre que se llamaba Nehemías. ¿Sabe lo que levantó Nehemías? El templo se había levantado, pero ¿sabe que estaba en ruinas? La ciudad. El templo estaba levantado, pero la ciudad estaba totalmente destruida. Y sabe, así como dice Corintios que esta palabra es como un ejemplo para amonestarnos, hay una enseñanza de vida eterna en esto que hoy yo les quiero comentar. Estos hombres que fueron usados por Dios, específicamente Esdras y Nehemías, son un prototipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos venían e iban a ser un símbolo de lo que hoy Dios quiere hacer en tu vida también. Amén. En ese momento, cuando entró Esdras, él ayudó para que se levantara la adoración, la relación con Dios en el templo. Y más adelante vino Nehemías para ayudar a que se levantara las puertas y las murallas y pudiera reconstruirse la ciudad que estaba alrededor del templo. Ellos son una representación de lo que iba a ser hoy el Espíritu Santo para nosotros. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla del poder de la obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa Esdras? Significa ayudante. ¿Sí? El ayudador. ¿Y sabe lo que significa la palabra Nehemías? Significa el consolador. ¿Y sabe cuáles son los atributos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Es que Él viene a ayudarnos y Él viene a consolarnos. Romanos 8:26 dice: el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando estamos en nuestra debilidad y a veces no sabemos qué orar. ¿Quién viene a ayudarnos? Dígale al de al lado: el Espíritu Santo. ¿Sí? Y de la misma manera en Juan 14:6 dice: yo les enviaré a un consolador. Él va a estar con ustedes siempre, no van a estar solos. Y mire, no es una coincidencia que Esdras y Nehemías tuvieran estos significados. Había algo ya profético en lo que ellos estaban haciendo, porque en aquellos tiempos Esdras levantó la adoración en el templo y Nehemías levantó y reconstruyó, ¿sabe qué? La ciudad alrededor del templo, ¿sí? Nehemías reconstruyó las murallas, él reconstruyó las puertas, pero asimismo el Espíritu Santo sabe qué hace en nosotros. Levanta el templo para el Espíritu Santo. Fortalece, así como en Nehemías, protege el alma. Amén. Así es el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos viene a consolar. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? Hoy el Espíritu Santo no viene a levantar templos de piedra. Él viene a levantar un templo espiritual. Sí, dele un fuerte aplauso si es para Él. Por eso, familia, yo les decía en un principio que lo importante no es cómo nos debemos ver por fuera, sino cómo está el corazón por dentro. Por fuera, vea, podemos estar bien arreglados, pero la pregunta es cómo está
tu corazón, tu alma, tus pensamientos. A veces aquí no podemos estar contando todo lo que nos sucede, pero a veces el corazón puede estar ahí, golpeado, lastimado, puede estar cargando condenación, culpa, temor, pero Dios quiere levantar su presencia en su corazón. Y es una responsabilidad nuestra, ¿sí? El cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo, cuando no cuidamos esa parte interior, empieza la derrota en nuestras vidas. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. Dice: quítate la amargura, el enojo, la contienda. Quítate todo eso. No te vistas con esas formas de vivir. Amén. No contriste al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que vuelve, el que levanta templo para Él, pero Él también reconstruye la ciudad de su alma. Esa ciudad que muchas veces está en ruinas, dígale al de al lado: Él quiere sanar. Sí, Él quiere reconstruir. Amén. Él quiere reconstruir. Sí, Él no quiere dejarle a medias, familia. Amén. Sí. Entonces hay algo que empieza a suceder. Después de que el primero y el segundo grupo han levantado el templo y han levantado la adoración, ahora viene Nehemías. Y Nehemías viene a Jerusalén con una misión importante. ¿Y cuál es esa misión? Esa misión es la de levantar las puertas y las murallas. ¿Sí? Levante su mano derecha y diga: puertas y murallas. Otra vez: puertas y murallas. Amén. Esas puertas y murallas le tocaba ahora a Nehemías levantar. Amén. Él venía para levantar una ciudad que estaba totalmente en ruinas, estaba derribada, estaba sin protección. Amén. En aquellos tiempos, las puertas, hoy, ¿cuántos le prestamos atención a las puertas de la casa de alguien? Usted llega después de que visitó a alguien y dice: oye, qué chéveres puertas. Muchos de nosotros a lo mejor no tomamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Sí. Algunos estamos más pendientes de otras cositas, pero de otra iglesia. Pero antes las puertas, déjeme decirle algo, representaban orgullo. Porque cuando una nación tenía unas puertas fuertes, eso le daba identidad al pueblo. Las puertas fuertes le hacían que el pueblo se sienta seguro. Aquí nadie nos va a venir a robar, aquí nadie nos va a venir a atacar, porque las puertas de mi nación son fuertes. Entonces las puertas en este contexto a uno le hacían sentir orgulloso. No sé si usted ha visto la protección que Israel tiene el día de hoy. Hay algo que se llama el domo de hierro, y es una esfera como es invisible, pero esa esfera puede detener misiles de otras partes. Yo digo, ¿cómo se sentirá Israel que tienen ese domo de protección? Y se ve en las noticias cuando vienen los misiles y en el aire estallan. Sí, de unos 10 a veces pasa uno, pero antes las puertas le provocaban a la nación orgullo. Decían: somos fuertes, estamos protegidos, nadie nos va a hacer frente. Y no solo representaban identidad y orgullo, sino que también representaban un lugar importante donde antes los sabios de cada nación se reunían para enseñar. Ahí ellos daban palabras de sabiduría. En estos lugares, en las entradas, en la puerta, a veces se registraban los casamientos, las transacciones económicas. Era un lugar importante, quiero decirle. ¿Sí? No era un lugar así nomás, era un lugar importante y representaba orgullo para la nación. ¿Sí? Pero sucede que cuando Nehemías regresa a Jerusalén, ¿sabe qué no había? No habían puertas ni murallas. ¿Y sabe qué había en el pueblo de Dios? Vergüenza. Ellos decían: no somos nada, no tenemos protección, estamos a la merced de todo. Sí. Pero Dios quería usar a Nehemías para devolverle honra y orgullo, pero no orgullo en sus actos, sino de que Dios les estaba cuidando. Y hoy Dios también
ha venido en esta noche de vigilia para devolverte honra y para que hoy tú también puedas volver a tener confianza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Mire, familia, las puertas en la vida de cada ser humano representan esas puertas o los límites que nosotros le ponemos a nuestra vida. Cuando nosotros cerramos la puerta en nuestro corazón al no puedo, al no valgo, a esas palabras que me dicen no vas a llegar lejos. Pero cuando un alma no tiene las puertas que le protejan, ¿qué cree que pasa? Está totalmente a merced de pensamientos que le vienen a destruir. Sí. No valgo. Yo sé que no valgo. Esos pensamientos cruzan por nuestra mente. No lo voy a lograr. No voy a salir. Esta enfermedad me va a acabar. Mi situación en casa no se va a mejorar. Esos pensamientos son lo que le están asaltando todos los días y usted no se da cuenta. Y usted piensa que es del gobierno. Usted piensa que es que el banco ha subido los intereses, que la gasolina está más cara. No, familia. Es que su alma no tiene puertas que le defiendan. Hay muchas palabras que entran a nuestro corazón y que no tienen una protección. No tienen murallas y no tienen puertas. Y cuando eso sucede, familia, en nuestro corazón somos más, pues hay mayor facilidad para que vengan estas enfermedades, como yo le decía al principio: ansiedad, depresión y otro tipo de enfermedades, la preocupación. A veces llegamos a nuestra casa vacíos. Llegamos a la casa a llorar, no sabemos qué está pasando con nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay puertas en su alma que le defiendan. Porque tenemos que volver a cerrar. El pastor antes decía: ¿cuándo va a trancar la puerta para que ya no entre el diablo? Y yo le vengo a repetir esa misma frase. ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo va a poner una puerta en su corazón para que ya no le derrote el diablo? Porque hoy necesitamos poner puertas en nuestro corazón. Dígale al de al lado: necesitas levantar puertas. Sí. Esa ciudad estaba totalmente desprotegida. Nehemías llegó allá y hay algo importante que Dios me hacía ver. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pero dice a la vida de forma integral: espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero cuando Dios no está en la puerta donde debe estar el pastor, entonces el enemigo entra, ¿sabe por dónde? Por la puerta de atrás, por los huecos, por los recovecos, por las ventanas. Y luego, ¿sabe a veces cómo andamos? Todos derrotados, sin esperanza, sin ánimos de volver a soñar. Porque ¿sabe quién se entró al corazón? Sí, el ladrón. Ese que dice que viene a robar, ese que le viene a robar la fe, ese que le viene a destruir los sueños. Ese es el que está constantemente en su vida y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero hay un ladrón al que usted tiene que sacarle de su corazón. Hay uno que le está robando la vida, sí, en el corazón. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque cuando las cosas vienen de Dios, cuando vienen sus palabras, sí, eso es lo que nos empieza realmente a volver a levantar. Mire, un alma sin murallas, sin protección, es como una ciudad donde entra el ladrón, con viejos recuerdos de culpa, de condenación, de un pasado que nos vive recordando los errores. No me merezco esto. Es que yo tengo una culpa en el fondo de mi corazón. Y vivimos creyendo que no somos merecedores de algo mejor. ¿Y sabe cómo nos hace vivir eso? Limitados. Yo digo, esa limitación es abundancia. No es abundancia. Es cuando muchas veces no creemos que algo mejor de parte de Dios también pueda venir a nuestras vidas.
pero Dios quiere rescatar tu alma. No solo tu espíritu, tu alma. Porque habemos cristianos que a veces le conocemos a Dios, caminamos con Dios, venimos a la iglesia, pero a veces cuando volvemos a casa, ¿sabe cómo está el alma? Sigue en ruinas, sigue golpeada, sigue ahí. Yo le escuché a Dios, yo le escuché la voz de Dios, Él me profetizó, pero a veces el alma todavía está en ruinas. Porque hoy Dios quiere que aprendamos cómo protegerle también al alma. Amén. Dice que entonces fue cuando vino Nehemías. ¿Sabe para qué? Para volver a reconstruir las puertas y las murallas. Amén. Él vino a reconstruir lo que son las puertas y las murallas. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra alma, puertas y murallas, ¿sabe qué es lo que tenemos? Un límite. No dejamos que cualquier palabra entre a nuestro corazón. No dejamos que una actitud. A veces somos buenazos para tomarnos las cosas de forma personal. Un líder en la iglesia no te saludó. Yo ya no voy a esa iglesia. Son unos hijos del diablo. O sea, no te saludó. Sí. A veces no tomamos con madurez. A veces hay corrección. A veces hay disciplina. ¿Y sabe qué pasa cuando hay corrección o disciplina? Nos vamos de la iglesia. Ya no queremos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque empezamos a perder el control. ¿De qué? Del alma. ¿Sí? Empezamos a perder. Empieza el alma, ¿sí? Cuando no tiene la cobertura de Dios a través de su palabra. ¿Sabe qué empieza a pasar? Vienen las palabras del ladrón a decirle: esa iglesia es del diablo. Sí. Pero a veces no sabemos cómo poner límites en nuestro corazón. A veces somos buenos y nos tomamos las cosas muy personal. No sabemos a veces o no recordamos quién somos en Cristo Jesús. Porque no depende de lo que alguien te diga que eres, sino de lo que Dios dice que tú eres. Amén. ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Linaje escogido, nación santa, pueblo elegido de Dios, real sacerdocio, escogido con un propósito. Sí, no valgo nada. Nunca voy a llegarle. Se olvida de lo que Dios dijo de usted. Amén. Como el pueblo de Israel. Amén. Pero esa palabra que Dios nos trae nos protege. Mire, en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana, con juicio, con dominio propio. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo: no tengas miedo, porque Timoteo empezó a tener miedo, empezó a tener temor. ¿Y sabe qué le trajo Pablo? Límites. Le trajo la palabra de Dios. Hasta aquí se acaba el miedo. Dios dice que Él no te ha dado un espíritu de temor. Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Le pone un limitante, le dice: hey, Pablo, hey, Timoteo, levántate. Levántate, ¿qué estás pensando? ¿Sabe qué empieza a hacer Pablo? Le pone una tranca, le fortalece el alma, que no tenía puertas y que estaba dejando que palabras de miedo entraran a su vida. Dice que le da poder para amar a los demás. ¿Sabe qué está en el alma del ser humano? La voluntad. ¿Y sabe cuántas veces el enemigo ha querido trapear el piso con su voluntad? Muchas veces. Es que no avanzo. Es que no sé si pueda perdonar. Es que no sé si lo logre. Dios dice en su palabra: Él nos da poder para amar a los demás. Es decir, que el Espíritu Santo es completo. Él también actúa en tu voluntad. Dile al de al lado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Es que no avanzo, es que no tengo poder, es que no tengo fuerzas. Claro,
es que tu ciudad está totalmente descubierta. Por eso a veces por fuera nos vemos bien, pero por dentro ya no avanzamos, porque el alma está descubierta. Dice, y nos fortalece para que podamos vivir con dominio propio. Amén. Mire, cuando nosotros no tenemos dominio propio, no tenemos protección, ¿sí? Nuestra vida hace lo que quiera, ¿sí? Nos impulsa la tristeza, el dolor, no hay una cobertura. A veces los pensamientos que se producen en nuestro corazón empiezan a hacer huella en nuestra vida, pero cuando hay la protección de Dios, Él empieza a devolverte el poder para que tú vuelvas a caminar en su voluntad, ¿sí? Timoteo tenía temor, ¿sí? Pero Pablo le pone un freno. ¿Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos, familia? Nosotros necesitamos eso: límites, puertas que nos fortalezcan para que nada, ningún ladrón, ¿sabe qué?, entre a su vida. Amén. Entonces hoy Dios lo que quiere hacer en su vida es que usted empiece a poner puertas en su alma. Dígale al de al lado, tú lo necesitas. Sí, usted lo necesita, familia. Amén. A veces tal vez estamos esperando solo a venir el sábado para que Dios nos hable. Pero yo quiero decirte una cosa: Dios quiere que tengas una vida de victoria, no solo un sábado de victoria. Sí, Dios no quiere que solamente tengas un sábado de victoria. Dios quiere que tengas una vida de victoria. Dale un aplauso al Señor. Amén. Familia, a veces estamos viniendo el sábado para que Dios nos levante, para que Dios aquí nos anime, para que Dios aquí nos diga eres victorioso. Pero la pregunta es cómo vivimos de lunes a viernes. Queremos que solamente el sábado sea de gloria, el sábado sea de alabanza. Dígale al de al lado, no. Dígale, no es normal. No es normal. Qué bestia, aquí le danzamos, le cantamos, y de lunes a viernes ¿se aloca en su casa poniendo adoración y alabanza, o se aloca lanzándole los platos al que sabe? Sí. Porque Dios quiere que tengamos una vida de victoria, no un sábado de victoria. Eso no es normal. Voy a la iglesia y digo, ahora sí me habló el Señor. Y ya de lunes a viernes he hecho un mar de lágrimas. No, familia, no es normal. El mismo Espíritu Santo que estaba en nuestro pastor está en nosotros. Amén. Él quiere que vivamos con poder, con victoria, llenos del poder del Espíritu Santo, no decaídos, no destrozados, sino diciéndole, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque a veces pensamos que cuando las cosas van bien es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Verá, familia, a veces nosotros vivimos abrazados a un colchón, y eso es como vivir abrazado a las circunstancias. Ponga atención, sí, para que no le pase. A veces vivimos abrazado a un colchón, y eso es como las circunstancias. Cuando las cosas van bien, ¿sabe dónde estamos en el colchón? Acostados encima del colchón. Pero cuando las cosas van mal, ¿sabe dónde está el colchón? Encima de nosotros, ahogándonos. Así somos con las circunstancias. Dile al de al lado, suelta tus circunstancias. Suelte sus circunstancias. Abrácele al Espíritu Santo. Amén. Él es el que le da vida. Él es el que le vuelve a levantar. Él es el que quiere que en usted sea una vida de victoria, no un sábado de victoria. Sábado de gloria, no, familia. Dígale al de al lado, todos los días, todos los días, todos los días tienen que ser, ¿sabe de qué? De victoria. Amén, de victoria. Mire, vamos a abrir en Nehemías 2, 11, 16. Nehemías 2, 11, 16. Del 11 al 16, por favor.
2, 11 al 16. Amén. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase, y la cabalgadura en que iba. Versículo 15: y subí de noche, diga conmigo, de noche. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Mire, familia, la palabra de Dios dice que Nehemías primero, él se fue donde el rey. Él era el copero del rey. Y ser copero del rey no era una función fácil, porque él tenía que probar la comida del rey, el vino, la comida. Y si estaba envenenado, ¿sabe quién moría primero? El copero, Nehemías. Y Nehemías le dijo al rey: he escuchado que mi nación está destruida, está en ruinas, está en el suelo. Y él clamó al Señor en ayuno y oración. Y de la misma manera, familia, hoy muchos nos hemos reunido para ayunarle al Señor, para que hoy el Rey, Papá Dios, traiga su favor, para que sane muchas ruinas, muchas ciudades del alma que hoy están aquí sentados y necesitan ser restaurados. Y dice que Nehemías consiguió el favor del rey. El rey le dio 3 cosas, familia: carta de autoridad, promesa de provisión y provisión de su ejército. Carta de autoridad, promesa de provisión y protección de su ejército. Pero dice que cuando él llegó a Jerusalén, él vio la ciudad destruida, estaba rota. ¿Y sabe en qué horario fue a visitar las ruinas? De noche. Así es el Espíritu Santo. Viene a restaurar nuestras vidas en el momento más oscuro de nuestra vida, en las ruinas más profundas de nuestro corazón. Cuando el dictamen médico por el que tú le has orado a Dios no ha cambiado y sabe que tu corazón está desesperado. Cuando ves en tus bolsillos y no hay todavía el dinero que tú necesitabas. O cuando una puerta de trabajo todavía no se ha abierto. O como decía el rey David: cuando tus pecados son más rojos que el carmesí. Cuando tus pecados son rojos, dice, como la escarlata. En tu mayor ruina, en el momento más oscuro de la noche, así como Nehemías, que significa el consolador, él viene a ayudarte. Él viene a ese momento de tu ruina a ver cómo está tu corazón. Ese momento donde te sientes vacío, donde sientes que la vida no te alcanza, que te condenas constantemente por errores del pasado. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está operando para que tú sepas que lo que Él quiere es restaurar la ciudad de tu alma. Sí, Él viene como Nehemías a revisar dónde están los daños, dónde hubo ese resquebrajamiento en tu corazón. Sí, Él viene a levantar eso. ¿Sabe por qué? Porque Él obra muchas veces en la oscuridad del alma rota. ¿Sí? Mire, la palabra de Dios dice en Génesis 1, versículo 2: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas
Dice, cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sabe dónde estaba operando el Espíritu Santo en el Génesis? En el desorden del mundo. Y de la misma manera el Espíritu Santo hoy viene a ordenar muchas vidas. Él también viene en este momento oscuro que tal vez hoy muchos están pasando, ¿sí? Si estás en la noche más oscura de tu alma y pareciera que Dios no responde, pareciera que las cosas no cambian, Dios hoy te afirma que está revisando y escudriñando tu corazón, tu alma, cada tristeza, cada decepción, cada soledad, cada desánimo, cada lágrima, cada desastre que tú tuviste que pasar. Él hoy ha venido para escudriñar tu vida. Dígale al de al lado, no temas. Sí, no temas. Él está aquí, sí. Él viene como ese consolador, como Nehemías. Nehemías significa el consolador. Él vino para ver cómo estaba esa ciudad y Él quiere ver tu ciudad. Y Él quiere ver dónde está tu corazón, ese corazón vacío, ese corazón que ya no avanza, ese corazón que no quiere soltar su pasado, que no quiere soltar el resentimiento. Él viene a sanar, Él viene a restaurar, Él viene en la noche más oscura de tu vida para hoy levantarte, ¿sí? Es ahí donde Nehemías estaba. En la noche dice que él revisó la ruina de Jerusalén. Amén. Vamos a Nehemías 2, 17, 18. Vamos a leer lo que dice. Algo importante, ¿sí? Dice 2, 17, 18. Ustedes, dice, luego les dije, ustedes ven el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan y reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una vergüenza. Les conté también cómo mi Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: ninguna obra del Espíritu Santo la va a hacer sin ti. Ninguna obra de restauración que el Espíritu Santo haga en tu vida la va a hacer sin tu cooperación. Hoy vengo a decirle a muchos hombres que tal vez cuando hemos oído la frase Dios me sanó, creemos que es un tema mágico de Dios. No, Él requiere nuestra cooperación, Él requiere tu colaboración. Amén. O sea, Dios no te va a obligar a menos que tú le des paso y le digas cuenta conmigo, ¿sí? En ese lugar en Israel habían solamente escombros, solamente había basura, había cosas inservibles. ¿Y sabe qué fue lo primero que levantó Nehemías? Las murallas. Pero necesita, dile al de al lado, necesita nuestra cooperación. Necesita nuestra cooperación. Él necesita tu cooperación, mi cooperación, porque Él no nos obliga. Pero cuando nosotros dejamos que el liderazgo del Espíritu Santo nos guíe, y cuando dejamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos envuelva y nos dirija, es cuando empieza a ver la restauración. Recuerde lo que decía Efesios 4:30: no entristezcáis al Espíritu Santo. Despójense, ¿sí? Despójense de todo pleito, de toda contienda, de toda palabrería falsa. Despójense de todo corazón que contamina. Es la cooperación, es cuando le decimos: Señor, hoy yo me rindo ante ti. El ser humano está muchas veces, como le digo, impulsado a tomar atajos. Siempre queremos tomar un atajo. Cuando hay problemas queremos salir rápido del problema. ¿Y sabe qué es lo que tendemos a hacer cuando viene el problema? Buscamos un atajo. Buscas un atajo. Dice: Señor, ya te esperé mucho, tú no me has respondido, mejor lo voy a hacer a mi manera. No tome atajos con Dios. Hoy también vengo a desmitificar la idea de que cuando usted viene a la iglesia y le clama a Dios, muchos pensamos que Dios debe responder al momento. No va a ser así. No va a ser así. Cuando usted le clama a Dios, Dios va a responder, pero en el momento en que usted fue formado y procesado para la bendición que Él tiene para usted. Dice: ninguna rama podrá dar vida o fruto separada de mí. Pero ¿sabe qué tiene que ser una rama
antes de que dé el fruto, debe ser fortalecida, porque el peso del fruto le puede romper a la rama. Y hay una bendición que está esperando por tu vida y en mi vida, pero tienes que ser fortalecido, porque si esa rama no es lo suficientemente fuerte, la bendición de Dios, que es grande, puede romperle a la rama. Por eso, familia, nosotros no podemos dejar que la desesperación nos gane. Dios dice: deshazte de la desesperación, deshazte de esos ánimos que cuando Dios no responde, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Correr hacia un atajo. Dígale al de al lado: no te vayas a los atajos. No se vaya a los atajos. No se vaya a los atajos. Es que Dios no me responde. Es que no me parece lo que me dijeron en la iglesia. Y sabe que usamos atajos y nos corremos. Pero Dios no dice en la palabra del Señor que usted le dé la solución al problema, sino Dios. Si permaneces en mí, si habitas al abrigo del Altísimo, ¿sabe qué va a empezar a pasar en su vida? No es que los problemas se van a solucionar así. Dígale al de al lado: no va a pasar eso. Segunda de Corintios 5:17 dice: serás nueva criatura. La nueva naturaleza de Cristo Jesús va a aparecer en tu vida. ¿Sabes para qué? Para que tengas paz, para que tengas gozo cuando hay tristeza, para que tú digas otras palabras aun cuando veas en tu familia que hay pleitos y tú ya quieres explotar y quieres volver a ser el mismo iracundo de antes o la iracunda de antes. Pero esa es tu vieja naturaleza. ¿Y sabes cuándo aparece la vieja naturaleza? Cuando no permaneces al abrigo del Altísimo. Porque lo que Dios va a hacer es que tu nueva naturaleza empieza a tomar poder. Entonces ya no eres tú, ahora es Cristo Jesús en tu vida. Si permaneces en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Trae nuevos tiempos, trae nuevas oportunidades, trae cosas nuevas a tu vida. Pero no es que tú vas a la intimidad con Dios, ¿sí? Y esos vacunadores que estaban por tu casa desaparecen, ¿sí? O ese esposo, hijo o esposa que siempre saca tu paciencia a relucir, cambian enseguida. No, eres cambiado tú. Y cuando eres cambiado tú, cambias tu entorno. Sí, esa mujer que antes se decepcionaba, se derrotaba fácilmente, ahora la naturaleza del Hijo de Dios vuelve a levantarse. Entonces, con una nueva naturaleza, ¿sabes qué pasa? Cambias tu entorno. Porque la Biblia nos enseña que Dios no cambia circunstancias. Dile al de al lado: cambia vidas. Cambia vidas. Cambia vidas. Cambia vidas, familia. Entonces, cuando nosotros cooperamos con Dios, cuando en vez de tomar los atajos de decir: yo ya no me aguanto, yo ya les grité, yo ya hablé de esta forma. No. Bajo el abrigo del Altísimo. Pero es que el Señor no me responde. Tenga fe. Es que las cosas no cambian. Tenga fe. Porque no es a su manera, no es en sus fuerzas. Es que yo quiero que salga a mi manera. Eso le va a traer más dolores de cabeza. Pero cuando viene la mano poderosa de Dios, ¿sabe cómo viene a nosotros la victoria de Dios? Dice que es sobreabundante. Dice que supera nuestras expectativas. Cambia las cosas de tal manera que nos sorprende. Entonces hay algo que Nehemías y hoy el Espíritu Santo también nos dice: vengan, dice, vamos a ver el mal estado en el que está Jerusalén. Y hoy el Espíritu Santo le dice a muchos: hoy veamos el mal estado del alma. Tal vez está destruida, sus puertas están consumidas por el fuego, pero el Espíritu Santo les dice y nos dice a nosotros: vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén. Levantemos las murallas. Sí, el Espíritu Santo necesita que nosotros nos rindamos delante de Él. Entonces, familia, ¿sabe qué se levantó aquí? Regrésele a ver al de al lado y dígale: se levantó la iglesia. Se levantó la iglesia. ¿Sabe por qué?
Porque un grupo de personas se unió, ¿sabe para qué? Para levantar los escombros. Se levantó para recoger las cosas que estaban dañadas, que estaban rotas. Amén. Y todos se unieron en un solo propósito. Porque la iglesia es cuando dirige el Espíritu Santo, no los hombres, el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy nos viene a decir: dile al de al lado, hay que levantar los escombros. Hay que levantar los escombros. Sí, es cuando tu vida tiene escombros y viene el de al lado y te dice: hey, te voy a ayudar a levantar los escombros. Y el otro no le responde: hey, no seas sapo, yo levanto los míos. No, dice: amén, necesito ayuda porque no avanzo solo. Eso somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso. Dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por una voz. Amén. Nos ayudamos, nos fortalecemos, guiados por el Consolador. ¿Qué significaba Nehemías? Consolador, el Espíritu Santo. Entonces vamos juntos, nos jalamos juntos, no nos abandonamos, vamos para adelante. Eso quiere Dios. Se levanta una iglesia, ¿sabe de qué? De valientes. Amén. Eso quiere el Señor. ¿Cómo nosotros podemos derrotar cuando nuestro corazón está en el suelo? Cuando el corazón está derrotado, ¿cómo podemos nosotros empezar a levantarnos? Confiese la palabra de Dios. Amén. Una persona me decía en una pastoral: sabe que yo necesito una liberación urgente. Le digo: ¿por qué? Necesito cambiar, necesito que me exorcicen. Y nos reíamos los dos, ¿no? Digo: amén. Le digo: pero verá, si es verdad que el Señor Jesús libera a través de sanidad, sí, pero son casos a veces extremos los que suceden, porque la libertad de Dios no es solamente a través de la imposición de manos. No solamente es a través de: hoy, iglesia, tenemos que dar un paso y dejar solamente de buscar las experiencias en los sentimientos. Es que quiero sentir, es que quiero que me impongan las manos. Y el lunes y el viernes paguen el suelo. La semana que viene, unos lagrimones, pero no de gozo, con el corazón entristecido. No ha habido libertad, porque la Biblia dice que el primer paso para la libertad, ¿quién me dice qué dice Juan 8:32? Por eso muchos todavía no estamos en esa libertad, porque desconocemos la palabra de Dios. Sí. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No está diciendo: e impondré mis manos todos los sábados para que siga siendo libre. No. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esa es una vida de victoria. Esa es una vida no solo de un sábado de victoria, es una vida de libertad. Es una vida que nos dice: Dios dice que me ama, aunque mi corazón a veces dice: no vales, te has equivocado, mereces lo que estás viviendo. Pero yo digo, la palabra de Dios dice que Dios me ve como la niña de sus ojos. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que dar un paso y decir: no, yo tengo que vivir en esa libertad que Cristo Jesús me ha dicho que puedo alcanzar. ¿Por medio de qué? Dígale al de al lado: de la palabra. De la palabra. Alguien me decía: es que yo solamente oro Isaías 2 versículos. Yo digo: esa persona le ha de gustar comer todo el mes arroz con huevo y arroz con atún. La palabra de Dios es extensa, tiene riquezas profundas. Tenemos que volvernos a ella, porque es desde el comienzo, el principio de vivir en libertad. Es cuando la palabra de Dios viene a poner murallas de protección en tu vida. Cuando ya no avanzas, cuando en el trabajo no te pagaron, cuando ves que la nevera está vacía. Pero Habacuc decía: aunque la higuera no dé fruto, yo con todo te alabaré. Es cuando nos vuelve a levantar. Dice: yo te amo, estoy contigo. No es cuando estamos esperando que solo un hombre. No, familia,
El pastor nos dijo: Dios, este pueblo es un pueblo de ungidos. No es de un solo líder ungido, de un solo grupo, no. Dile al de al lado: somos ungidos. Somos ungidos. Amén, somos ungidos. Dios quiere darte poder para que cuando salgas a la vida real te levantes, no te vayas al suelo, y conoceréis la verdad. Es cuando nosotros confesamos la palabra de Dios. Es cuando nosotros repetimos la palabra de Dios, entendiendo que no las circunstancias van a cambiar enseguida, pero que sé que esa palabra va a ser mi límite y que de ahí yo no me puedo mover. Póngase sobre sus pies. Sí, póngase sobre sus pies. Sí. Ahora dígale al de al lado: todavía no acabamos. Sí. Sí. De la misma manera, la palabra de Dios es el filtro donde colocamos decisiones, pensamientos, relaciones. Todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Sí. Todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. No sé si está por ahí Carlita Guevara. Le voy a pedir a Isaac que venga un momento para acá. Sí, vente para acá. Pásate para acá. Sí. Le voy a pedir a Rosalvita, a Carmita Ortiz. Le voy a pedir también a Martita Quinaucho que venga del sur, sí. A Víctor Jiménez, amén. Les voy a dar a cada uno de ellos. Póngase acá. No, ven. Ven. Venga, Víctor, amén. Vente, Catita, vente por acá. Y Fernandita también, véngase por acá. Sí, a Fernandita Mora, sí. Estas son unas tablas que es lo que nosotros nos protege cuando tenemos un día oscuro, un día difícil, un día con pensamientos que a veces nos hacen decir no valemos, o a veces cuando esa respuesta de Dios no viene y queremos correr. Sí. Mire lo que dice esta palabra: mentira, eres imperdonable, dice. Sí. A veces peleamos con pecados del pasado que nos dicen nunca te van a perdonar, mereces vivir las consecuencias que vives. Pero ¿sabe qué? Cuando viene primera de Juan 1:9, sí, Fernandita, venga por acá. Sí. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Entonces empezamos a poner una tabla que empieza a cubrir el corazón. Amén. Hay veces que nosotros tenemos otra mentira: siempre vas a ser así. ¿Han oído esa o no? Yo nunca he de cambiar, así soy y así moriré. Si hay un esposo o una esposa que está orando por un marido o una mujer, o hijos que son difíciles de cambiar, hoy debe empezar a amurallar esa vida. Segunda de Corintios 5:17: si permanecemos en Cristo, nuevas criaturas seremos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas fracasado, aunque hayas pecado, aunque hayas tomado malas decisiones, el Señor viene a amurallarte con una palabra que dice: yo haré de ti una nueva persona. Amén. Y Él viene y nos amuralla y nos coloca y nos dice: yo te defiendo, yo no voy a dejar que el diablo te toque, porque viene su palabra para defenderte. Ese enemigo que te viene a destruir, a pisotear, cuando ya no avanzas, viene el Padre, el Nehemías, el Consolador, en el momento más oscuro, a defenderte. Amén. Otra mentira: ¿quién crees que eres? Sí, no vas a llegar lejos. Sí. Pero la palabra de Dios en primera de Juan 3:1 nos dice que Él nos ve como hijos de Dios. Somos lo más extraordinario. Ser hijo de Dios
te abre las puertas en este mundo, pero cuando hayamos de morir, no te va a servir ahí que eres ingeniero, que eres máster, que tienes diplomado. Ahí hay un solo título: Hijo de Dios. ¿Sí? Primera de Juan 1:3. Viene el Señor y dice: para mí eres un hijo de Dios, vales la pena. Yo di en la cruz la vida de mi hijo por ti. No estás solo, eres importante. Y viene a poner una cobertura, viene a amurallarte como Nehemías. Una ciudad rota, una ciudad devastada. Otra mentira: eres un inútil. Pero cuando esa mentira nos habla la palabra de Dios en Filipenses 1:6, dice: la buena obra que yo empecé en ti, yo la terminaré. Dios no vino por lo perfecto, vino por lo desechado, por lo ruin. Él te escogió y dice su palabra: te he enviado para que des mucho fruto. No escogió lo perfecto, escogió lo acabado, lo que no tenía esperanza, lo que se había equivocado. Pero viene el Espíritu Santo, el Consolador, viene Nehemías para protegernos. Viene Él para protegernos. Otra mentira: eres un inútil. Sí, pero la palabra de Dios viene. Sí, yo nunca voy a prosperar. La maldición. Hay gente que dice: estoy salado. Pablito Ortiz sabía decir: estoy más salado que calzoncillo de pescador. Sí. Pero no es que esté salado, es que ha dejado entrar pensamientos que no le han amurallado. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Familia, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Cuando el diablo te acuse, le necesitas al Consolador, porque el diablo viene a derrumbar tu alma, a decirte: no te mereces, no vales. Vas a quedarte solo para siempre, vas a quedarte sola para siempre. Nadie te va a amar, tu negocio no va a prosperar. Pero es cuando debes recurrir al Consolador, al Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿Para qué? Para amurallarnos. Mi vida, mi ciudad, mi alma están protegidas porque hay murallas, porque hay puertas de madera, tablas de verdad que nos defienden, que nos cubren. La palabra de Dios no es un adorno, familia. Esa es la que te liberta, esa es la que te saca del aprieto. Esa es la que tú debes anhelar, amar, abrazar. Esa es la que tú debes decirle: Señor, tú me vas a dar la victoria. Vamos a darle un fuerte aplauso a quienes hoy nos ayudaron. Amén. Sí. Él nos va a sacar. Él ha venido a reconstruir tu alma. Tu alma. Porque hay algo que quiero ir terminando, familia. Mire, la palabra de Dios dice que Esdras y el primer grupo con Zorobabel reconstruyeron el templo. ¿Sabe qué es eso? En nuestros tiempos es esa área. Nosotros estamos constituidos por 3 áreas en nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Cuando levanta el templo del Espíritu Santo, es esa área en nuestra vida que antes de Cristo Jesús no tenía contacto con Dios. Pero cuando le recibimos al Hijo en el corazón por la fe, su obra en la cruz, dice que el área espiritual en nuestra vida se despierta. Entonces hay veces que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y nos llega un mensaje, pero a veces la ciudad alrededor está rota. A veces el alma está desordenada. Aunque se ha levantado el área espiritual en tu vida y ahora escuchas a Dios, pero necesitas arreglar tu alma. Y es ahí cuando viene el Consolador en el momento más oscuro y dice que Él, de parte de Dios, nos da carta de autoridad. El rey le ha dado carta de autoridad. ¿Cuál es la mayor carta de autoridad que tenemos? La palabra de Dios.
No batalle solo sus luchas. No pelee solo. Camine con Dios. Aprenda a volver a la palabra de Dios. Tenemos vidas de derrota, no porque estamos alados, es porque no ocupamos los recursos que Dios nos ha dado. Queremos pelear solitos. Dígale al de al lado, póngale las manos así. Ya no pelee solo, por favor. Ya no pelee solo. Viva, abrace la palabra de Dios y conoceréis la palabra de Dios, y eso te hará libre. Vivimos esclavos del pasado, esclavos de muchas cosas, enfermos del alma. Número 2, nos ha dado provisión. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas sus necesidades. No hay nada que Dios no pueda proveer. Obviamente, su oración siempre debe estar basada en la voluntad de Dios. Cuando esa oración se alinea a Dios, dice su palabra, si te deleitas en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. Si me deleito en Él, todo lo que le pida, Él lo hará. Todo lo que pidieres en el nombre del Hijo al Padre, Él lo puede hacer. Amén. Y número 3, dice, le dio protección de ejército. Nehemías iba con un ejército alrededor. Hebreos 1:14 dice lo siguiente, familia. Estamos por terminar. Hebreos 1:14 nos dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Dile al de al lado, yo tengo un ejército que me protege. Yo tengo un ejército que me protege. ¿Sabe cómo hablaba David de Dios? El Dios del escuadrón de los ejércitos. Uno que le protegía, uno que era mayor que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Dile al de al lado, mi Dios es mayor que tu problema. Él ha mandado protección de ejércitos a tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:11 también nos dice lo siguiente: así que aliéntense, edifíquense unos a otros, tal como ya lo han hecho. Mírale al de al lado y dile, tú también me tienes que ayudar. Dios te ha puesto en una iglesia, ¿sí? La iglesia es ese ejército. Es ese ejército donde Dios quiere ayudarte a salir. Es cuando tú ya no avanzas con la carga y le llamas a una persona, a un líder de la iglesia, y le dices, ore por mí. Ya no doy más. Dios te ha provisto de carta de autoridad, de promesa de provisión, de protección de su ejército. ¿Para qué? Para reconstruir tu alma. Esa alma golpeada, esa alma herida, esa alma cansada, Dios quiere levantar. Ponte sobre tus pies en este tiempo, amén. Sí. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, póngase de pie. Bendito Dios, bendito Padre, queremos en esta noche hoy venir con nuestra ciudad. Tal vez estás cansado, tal vez los fracasos te han perseguido, tal vez las respuestas que estabas anhelando en tu vida no se han dado, y has sufrido los sismas, los terremotos, los temblores del miedo, del temor, de la desesperación, del desánimo. Hoy puedes acercarte al trono de su gracia y decirle, Señor, hoy te necesito. Hoy te necesito, bendito.